y que nos hables por medio de tu palabra, Señor, que esta palabra, Dios, que Señor has puesto en mi corazón, pueda, Dios, martillar nuestro corazón, nuestras vidas, Señor bendito, y que edifique, Señor, nuestros corazones, nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, Señor, podamos ser revestidos de un conocimiento pleno, Señor, por tu palabra, Señor bendito. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Háblanos a nuestro corazón, Señor. Te damos gracias en esta hora. Dios le bendiga, hermanos. Gracias a Dios por un día que nos permite más volver y poder respirar la misericordia de Dios, porque su palabra dice que son nuevas cada día su misericordia. Voy a hablar de un tema que el Señor ha puesto en mi corazón. Voy a hablar acerca, le he puesto por tema buscar a Dios y vivirás. O sea, busquemos a Dios y viviremos. Voy a hablar acerca de, voy a quedarme en el libro de Amós. Ahí donde el Señor lo estuvo hablando en ese libro, en los profetas menores, Amós. Vamos a comenzar a leer en el capítulo 1, versículo 1. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Entonces, vamos a hablar, hermano, vamos a estar en el libro de Amós. Voy a hablar, solo ahí voy a quedar. Yo creo que es un libro que no le había puesto mucha atención, y la verdad que es un libro donde vemos tantas cosas que el pueblo de Israel se había rebelado en contra de Dios, y no solo el pueblo de Israel, sino las naciones a sus alrededores se habían rebelado ante Dios. Y la palabra que dice que Dios levantó ese Amós como de los pastores de Tecoa, el que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. O sea, estaba dividido aquí Israel. Entonces, pero Dios levanta a Amós, hermano, para profetizar. Y créanme que lo que Dios, como Dios usa a este profeta, hermano, si usted lee este libro de este profeta, hermano, es un libro de juicio. Y no porque Dios le agrade hacer juicio o de castigo, sino que, hermano, el pueblo de Israel le había dado la espalda a Dios, y las naciones le habían dado la espalda. Había una aberración, hermano, el pecado se había incrementado, la maldad se había incrementado, hermanos. O sea, los hombres estaban viviendo ya conforme a sus caminos, no conforme al agrado de Dios. Entonces, hermano, vamos a estar ahí en ese libro, hermano. Vamos a predicar, vamos a hablar lo que Dios pone en mi corazón, y espero que Dios, hermano, me dé la sabiduría para poder expresar lo que se va a escuchar, lo que Dios ha ministrado en mi corazón en este día. Vamos a leer otro versículo. Vamos a leer en Proverbios 29, 18. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Oiga bien, sin profecía el pueblo se desenfrena. Oiga bien. Entonces, vemos que Dios levanta a Amós como un profeta, y Dios le da palabra al profeta para que la declare a una nación pecadora, a una nación rebelde que es Israel. Pero Dios aquí en Amós, hermano, no está hablando, hermano, es solo del pueblo de Israel, sino que Dios se está refiriendo a todas las naciones de la tierra, o a las naciones que están alrededor de Israel. Entonces dice, sin profecía el pueblo se desenfrena. Entonces, como no había profeta, hermano, entonces no había profecía de parte de Dios para exhortar, hermano, al pueblo de Dios, para exhortar a las naciones. Pero Dios levantó a Amós, hermano, en ese tiempo, hermano. Y mire, y entonces dice el Proverbio 29, dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Entonces, pero ahí, hermano,
el pueblo no tenía profecía porque no había profeta hasta que Dios levantó a Amós. Pero mire lo que dice en la versión, en la del oso, cazador. Sin visión profética el pueblo perecerá, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Oigan, sin visión profética, sin visión profética. O sea, si no hay la revelación de parte de Dios, si no está la visión de parte de Dios, hermano, entonces sin visión profética el pueblo perecerá. O sea, ¿qué le estoy diciendo, hermano? Que los líderes que Dios ha levantado, que aquellos hombres que Dios ha puesto por líder en una congregación, hermano, tenemos, hermano, voy a incluirme, tenemos que tener visión profética de parte de Dios. ¿Cuál es la visión de que Dios nos muestre, hermano, a dónde el pueblo está errando, a dónde el pueblo está pecando, a dónde el pueblo se ha quedado, a dónde el pueblo le ha dado la espalda a Dios? Entonces, si usted y yo somos siervos de Dios, predicadores de Dios, predicamos el Evangelio, servimos a Dios, pero ¿qué pasa cuando un hombre, hermano, no tiene visión de parte de Dios? Entonces él no ve nada de lo que está pasando a su alrededor, no ve nada de lo que está pasando, hermano, en su congregación, no ve nada de lo que está pasando en su vida. O sea, por eso es que es necesario tener la visión profética de parte de Dios. O sea, cuando viene la profecía de parte de Dios, hermano, es que Dios conoce ya nuestro camino, es que Dios conoce qué camino hemos tomado, es que Dios conoce dónde le hemos fallado, dónde le estamos fallando, dónde le hemos dado la espalda. Entonces, por eso es que Dios tiene que levantar a este hombre como profeta para dar profecías para estas naciones, para la nación de Israel. Entonces necesitamos la visión, y la visión que nos va a tener es el hombre de Dios, es aquel que sirve a Dios, es aquel que ha sido apartado por Dios. Por eso dice, hermano, que sin profecía el pueblo se desenfrena, hermano. Y por eso es que el diablo, hermano, a muchos pueblos ha puesto de que ya no hay profetas, hermano. Pero el diablo lo hace con conocimiento, hermano, porque sabe que un pueblo sin profecía, sin profeta, entonces se va a desenfrenar. Por eso es que muchos rechazan el ministerio del profeta, que dicen que ya no hay profeta. Cuando Dios sí hay profeta, los encontramos en el Viejo Testamento y los encontramos en el Nuevo Testamento. Mujeres que profetizaban. Entonces, hermano, cuando viene el pueblo de Dios y ya dejamos de creer en los profetas, entonces el pueblo se desenfrenó, porque Dios nos habla por medio de las profecías y por medio de los profetas, que es muy diferente a aquel que tiene el don de la profecía y el que tiene el ministerio profético. Eso es un profeta. Entonces, miren, para seguir entrando a lo que Dios me ha puesto en Amós. No es Amós, Amós es el profeta, Amós es el libro. Entonces dice, Amós, dice 1:13. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de los hijos de Amón, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque para ensanchar su tierra abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encintas. Oiga lo que dice esta. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de los hijos de Amón, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encintas. Entonces, imagínense, hermano, el pecado que ellos estaban haciendo solo porque Amón se quería expandir su territorio, quería conquistar los territorios. Entonces él venía, hermano, y a las mujeres de Galaad venía, y las que estaban encintas las abrían, hermano, le sacaban el niño. Le sacaban el niño, hermano, por aquí, haciendo aquella maldad. Entonces yo me imagino que ellos estaban queriendo meter miedo a este pueblo. Y en Galaad estaban los israelitas, eran parte de israelitas que habitaban en esa ciudad. Entonces miren lo que Amón, hermano, y Amón fue bendecido por parte de Dios. Amón, Dios le dio tierras. Parece que está en Deuteronomio, lo encontramos que Amón viene de los hijos de Lot.
Entonces Dios bendijo a los hijos de Lot dándole tierra, pero esto en querer conquistar más tierra, vinieron y se levantaron haciendo esas maldades, hermano, de abrir las mujeres cuando estaban encintas y sacarle el bebé, hermano. Hermano, y eso son cosas que se están viendo. Si vemos en Israel, hermano, lo que pasó, que dicen que abrían también a las mujeres que estaban embarazadas, ahorita que entraron a Israel. Entonces es una maldad, hermano, que no solo era para aquel tiempo, sino que es para este tiempo también, cosas que se están viendo, ese pecado. Y dice Dios, así ha dicho Jehová, y por 3 pecados de los hijos de Amón, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque para ensanchar su tierra abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encintas. O sea, las abrieron y sacaron el bebé. Entonces ya Dios, imagínense, ya habían pecado 3 veces en contra de Dios. Pero Dios se las dejó, se las pasó. Pero ya el cuarto ya fue abominación a Dios, hermano, de lo que ellos hacían. Que así estaban para ese tiempo cuando Dios levantó el profeta, hermanos. Y mire lo que sigue diciendo en el capítulo 2, versículo 4. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas, y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Prenderé por tanto fuego en Judá, al cual consumirán los palacios de Jerusalén. Entonces mire, aquí es Judá, hermano. Judá dice que así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá, y por el cuarto dice, no revocaré su castigo. O sea, no, hermano, Dios va a castigarlo, dice, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas, y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Entonces, hermano, ¿qué dice? ¿Aborrecieron qué? La ley de Dios. O sea, habían pecado, hermanos, adoraban ídolos, buscaban la maldad, hacían lo malo ante Dios, pero Dios se los pasaba. Pero cuando vinieron y menospreciaron la ley de Dios, entonces Dios, imagínate, el pecado, Dios les contó ese pecado y no iba a revocar eso. O sea, Dios, hermano, iba a cumplir el castigo que estaba diciendo para esto, para Judá. Porque Judá había, hermano, dejado la ley de Dios, entonces fue abominación. Cuando dejan la ley de Dios, o sea, le dieron la espalda a Dios. Hermano, esos estaban viviendo en esos momentos cuando no había profeta, pero Dios levantó al profeta, hermano. Cuando Dios levantó al profeta Amós, hermano, Dios, hermano, era porque ya estaba viendo, hermano, él estaba llegando, hermano, la maldad a su presencia. Entonces, por eso que dice, sin profecía el pueblo se desenfrena. Entonces, hermano, vemos lo que había hecho Amón, hermano, abrir a las mujeres, sacarle el bebé, hermano. Eso era algo ante los ojos de Dios, hermano, imperdonable. Entonces Dios dice, no, ya aquí yo no voy a perdonar esto, sino que yo voy a actuar. Y aquí para Judá dice, no, pues Judá ya dejó la ley. Menospreció mi ley, menospreció mi mandato, mi decreto. Entonces Judá dejó al Señor de servirle a Dios por servir a los dioses. Entonces Dios dice, no, este pecado no lo voy a perdonar. Hermano, así estaba la tierra para ese entonces. Y mira lo que sigue diciendo en el 2:6. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel. Oiga, aquí ya está hablando de Israel, porque en ese entonces estaba separado Israel. Estaba Judá y estaba Israel, habían 2 reyes. Entonces ahora Dios está hablando acerca de Israel. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel, y por el cuarto no revocaré su castigo, dice, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos, pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos, y tuercen el camino de los humildes. Y el hijo de su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Oiga bien, hermano, lo que estaban haciendo, cómo estaban para ese entonces en la tierra. Judá viene y desecha la palabra, la ley de Dios.
Y el pueblo de Israel viene, hermano, y Israel menosprecia a los pobres, los vende a los pobres. Y también no solo eso, Israel, hermano, el hijo se acostaba con la misma mujer que se acostaba el papá. Entonces, hermano, era algo abominable ante el Señor, era algo que no le agradaba al Señor, hermano. Se habían corrompido, hermano, de todas las naciones, y el pueblo de Dios se había corrompido, hermano. ¿Por qué? Porque no había profeta. No había profeta. No había profeta, hermano. Cuando Dios me daba a estudiar este libro, hermano, no entendía, pero me puse a estudiarlo, a leer una y otra vez, hermano, y sé que Dios da el entendimiento cuando le buscamos. Entonces Dios me comenzó a mostrar cómo estaba la tierra en ese entonces, cómo estaba la perversión, cómo estaba, hermano, cómo la gente había dejado aún Israel, Judá, habían dejado a su Dios, el que los sacó de Egipto, de esclavitud, hermano, y le habían dado, aborrecían la ley de Dios. ¿Por qué? Porque amaban el pecar, amaban hacer la maldad. Imagínense, Israel menospreciaba al pobre, dice que lo cambiaba por un par de zapatos. O sea, no amaba a su prójimo, se habían desenfrenado tanto, hermano. ¿Por qué? Porque no había profeta. No había profeta. Y por eso se habían desenfrenado, hermano. Pero viene Dios y levanta a este hombre. Y mire que dice, lo que dice Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. O sea, ellos desecharon o aborrecieron la ley de Dios. Entonces Dios se olvidó de ellos y de sus hijos. Y perecían porque, hermano, en la ley estaba el conocimiento de Dios. Qué es lo que le agrada a Dios y qué no le agradaba a Dios. Entonces, y si ellos aborrecieron la ley, era porque ya no vivían conforme al agrado de Dios. Y dice 4:7, conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo come, y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Dios le iba a pagar, hermano, a Israel, a Judá, conforme a las naciones. Porque aquí, si usted lee este libro de amor, hermano, usted está viendo que Dios está hablando a las naciones y le está hablando a Israel y le está hablando a Judá, o sea, a su pueblo. Al pueblo que tenía conocimiento le está hablando a él. Entonces está diciendo Dios, ok, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Por qué? Porque desecharon la ley de Dios, la ley, el conocimiento, el camino que Dios nos dejó. Los estatutos, los decretos que Dios le había dejado, hermano. Entonces ellos lo habían aborrecido. Entonces por eso Dios venía el castigo, hermano. Y el salmista dice en un salmo, dice que Dios no nos ha pagado a nosotros conforme a nuestras obras. Pero aquí está diciendo en Oseas 4:9, y será el pueblo como el sacerdote, le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Imagínense, hermano, que Dios nos pagara conforme a nuestras obras. Usted y yo ya hubiésemos desaparecido. Usted ya, hermano, Dios nos hubiese aniquilado por nuestras obras. Pero en su misericordia Dios no nos paga conforme a nuestras obras. Si atendemos la voz de Dios y nos apartamos de pecar. Entonces, hermano, y sigue diciendo, Amós 3:6. Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Dios, hermano, no hará nada. O sea, ¿qué es lo que usted entiende cuando estoy leyendo este versículo? Dice que Dios,
porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Entonces Dios está hablando, Dios por medio del profeta, hermano, le estaba hablando a estas naciones de que se volvieran a Dios, que se volvieran a Él, para que Dios, hermano, no obrara conforme al mal que Dios ya había pensado. Porque ya Dios había pensado que conforme al mal que ellos estaban haciendo, que ellos estaban viviendo, era conforme el pago que ellos iban a recibir. Pero Dios levanta al profeta para hacer volver a estos pueblos, a estas naciones, al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, hermano, que se vuelvan a Dios, que busquen a Dios. Pero vemos que el pueblo y las naciones le dieron la espalda a Dios. Porque no hará nada Jehová, dice el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Yo no sé, hermano, cómo hay gente que puede pensar que ya no hay profetas. Si Dios habla, hermano, si Dios le da una palabra, Jeremías dijo que él quería callar, él no quería hablar la profecía de Dios, pero que la palabra que él recibía del Señor salía como un fuego dentro de él, que él no podía callar, sino que tenía que proclamar la palabra que Dios le había dado para el pueblo de Israel. Entonces, hermano, por eso está la palabra profética y está el profeta. Cuando Dios nos da una palabra profética, hermano, es una palabra que Dios pone en nuestro interior y que esa palabra tiene que salir de nuestro espíritu, porque si no, hermano, sentimos que esa palabra nos quema. Y es por eso que, hermano, no puedo entender cómo hay gente que no cree en las profecías y no cree en los profetas. Cuando, hermano, uno lo vive, cuando uno lo estudia en la palabra de Dios, hermano, y vemos que estos hombres, como Jeremías quería negarse a la palabra profética, pero era imposible, porque lo que Dios dice, porque no, si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? ¿Quién se va a rehusar a la voluntad de Dios? Cuando Dios toma a un hombre, hermano, no es porque este hombre quiera traer aquella palabra profética de juicio, sino que está con un propósito. Dios le ha enviado, la ha puesto en el corazón de este hombre con un propósito, para que la proclame, y si el pueblo escuchare y se volviere a Dios, pues Dios no nos pagará conforme a nuestras obras. Vemos en Nínive, Jonás no quería predicar, pero fue imposible. Dios hizo el propósito para el cual había llevado a Jonás a Nínive. Y vemos que aquel pueblo escuchó y Dios no le pagó conforme a las obras que ellos estaban haciendo, porque ellos se humillaron delante de Dios y se arrepintieron de sus pecados, de sus maldades, y por eso Dios no actuó como tenía que actuar. Entonces vemos aquí en este profeta, hermano, vemos en este libro, hermano, donde todos se habían descarriado, hasta el pueblo de Dios. Entonces es imposible, hermano, que no haya profetas. Es imposible que no haya profecía, porque si no lo hubiera, y si no hay en un lugar profeta ni profecía, ese pueblo está desenfrenado, porque no viene la palabra de Dios, hermano, a redarguir, porque la palabra de Dios viene a direccionarnos, la palabra de Dios viene a ordenarnos, la palabra de Dios viene a activarnos. Y si no hay esa palabra de parte de Dios, entonces hay un pueblo desenfrenado. Hay mucho que te puedo hablar. Mire lo que dice aquí Amós en 4:6. Os hice estar a dientes limpios en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí. Oiga bien, Dios produjo hambre, porque es Dios quien nos produce todo. Dios provocó que no hubieran comida. Y dice, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová.
Aún Dios pasó por escasez a aquellas naciones, al pueblo de Israel, pero Dios dice, no te volviste a mí. Y sigue diciendo ahí, el 7, también os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían dos o tres ciudades a una ciudad para beber agua y no ser saciados. Con todo no os volvisteis a mí, dice Jehová. Oiga, hermano, os herí con viento solano y con aruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vosotros, vuestras higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice. Oiga, hermano, el pueblo cómo estaba endurecido el corazón hacia Jehová. El 10. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto, maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no dice, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Hermano, ¿hasta dónde de ser humano podemos endurecer el corazón? Vemos cómo estaba la nación de Israel, hermano. Vemos lo que Dios le estaba haciendo, porque Dios lo que quería era llamar la atención de ellos. Porque Dios lo que quería, hermano, era hacer misericordia. Pero vemos este pueblo, estas naciones que habían endurecido el corazón, hermano. Ya ningún suceso, hermano. Y así estamos, hermano, en estos tiempos. Vemos terremoto, vemos hambruna, vemos guerra, vemos necesidad, vemos la maldad, hermano, cómo se ha incrementado el pecado, cómo se ha incrementado en la actualidad, hermano. Y así aún voy a hablar de la iglesia, porque el juicio comienza por la iglesia, hermano. Aún la iglesia aún ha endurecido el corazón hacia Dios. ¿Cuántos cristianos, hermano, le han dado la espalda a Dios? ¿Cuántos cristianos han aborrecido la palabra de Dios? ¿Cuántos cristianos no obedecen la palabra de Dios porque se quieren complacer ellos mismos? Quieren seguir las corrientes de este mundo, hermano, y le hemos dado la espalda a Dios. Así estábamos, hermano, como cuando estaba Israel aquí en el profeta, hermano. Había endurecido el corazón y Dios tuvo que levantar al profeta para poder despertar al pueblo de Israel y que Israel se volviera a Dios. Hermano, y aquí miren lo que Dios provoca con tal de llamar la atención de Israel. ¿Cuántas cosas Dios no provoca? Muchas veces Dios provoca que llegue la enfermedad a nuestras vidas. Muchas veces Dios provoca que llegue la escasez a nuestras vidas. Muchas veces Dios provoca la pérdida de un familiar solo para llegar a nuestras vidas. Pero muchas veces endurecemos el corazón. ¿Y cuántas veces Dios está tratando con la humanidad? ¿Y cuántos cristianos vemos, hermano, endurecido su corazón? Se llaman ser cristianos, pero la actitud de ellos, hermano, no es de un hijo de Dios. Pero, hermano, lo que llega a mi corazón y decía, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Nunca lo volviste a mí, dice Jehová, hermano. ¿Cuántas cosas te han pasado, hermano, y no te vuelves a Dios? ¿Cuánto proceso te ha tocado pasar y no te vuelves a Dios por tu dureza de tu corazón, por tu arrogancia? Y mire lo que sigue diciendo.
hay mucho, hermano. Si usted lee ese libro, es una nación aborrecedora de Dios. Entonces aquí Dios, mire, provocó sucesos, provocó situaciones para que Israel lo mirara a Él, para que Israel se volviera a Él. Pero como Israel, hermano, no lo miró a Él, vamos al 7:1, dice ya lo que Dios había determinado hacer con estas naciones, con la nación de Israel. Así me ha mostrado Jehová el Señor, y aquí Él, oiga bien lo que dice el profeta Amós. Así me ha mostrado Jehová el Señor, he aquí Él criaba langosta cuando comenzaba a crecer el heno tardío. He aquí era el heno tardío después de la siega del rey. Y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije, Señor Jehová, perdona ahora, ¿quién levantará a Jacob porque es pequeño? O sea, Dios ya había preparado, hermano, la langosta, para que cuando ellos sembraran, la langosta les comiera la siembra. Oiga bien, entonces viene el profeta, y el profeta intercede por Jacob, dice, ¿quién levantará a Jacob? Porque es pequeño, le dice el profeta. El 3 dice, se arrepintió Jehová de esto, no será, dijo Jehová. Dios se arrepintió, hermano, porque el profeta imagínense lo que hace el profeta, interceder. Moisés intercedió por aquel pueblo también. Entonces, Señor, ¿y quién levantará a Jacob? Es pequeño. Se arrepintió Jehová de esto, no será, dijo Jehová, porque el profeta intercedió. Mire el 4, Jehová el Señor me mostró así, he aquí Jehová el Señor llamaba para juzgar con fuego y consumió un gran abismo. Esto, hermano, estoy leyendo las visiones que Dios le estaba mostrando al profeta. Estas eran las visiones que Dios le estaba mostrando al profeta para que lo que él iba a hacer a estas naciones y a la nación de Israel. Jehová, la primera es la langosta, que él las iba a enviar cuando ellos sembraran. Entonces Dios iba a enviar la langosta para que les comiera el fruto, la siembra. Y aquí dice, ya el 4, esta es otra visión. Jehová el Señor me mostró así. He aquí Jehová el Señor llamaba para juzgar con fuego, y consumió un gran abismo, y consumió una parte de la tierra. Y dije, Señor Jehová, cesa ahora, ¿quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Otra vez el profeta estaba intercediendo por Israel. Se arrepintió Jehová de esto, no será esto tampoco, dijo Jehová el Señor. El 7 dice, me enseñó así, he aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, no la toleraré más. Los lugares altos de Isaac serán destruidos, y los santuarios de Israel serán asolados, y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Jeroboam era el rey de Israel. Entonces Dios, por eso que dice que Dios advierte de lo que Él va a hacer y se lo revela a sus siervos, los profetas. Entonces vienen los profetas y traen la palabra de Dios. Entonces Dios le estaba dando las visiones, pero intercedía. Pero ya el tercero ya no, porque ya era muy arrogante el pecado de Israel. Entonces Dios dijo, no, una medida, una plomada. O sea, lo encontraron falto. Usted sabe cuando encontraron falto a aquel rey, te han pesado ya y te han encontrado falto, entonces le quitaron el reino. Entonces a Israel lo encontraron falto. ¿Qué es lo que estaba diciendo el Señor? Ya su cobertura, la cobertura de Dios ya no estaba con la cobertura de Dios no estaba sobre Israel ya, sino que ya les iba a pagar conforme a sus obras. Entonces ya aquí no pudo interceder el rey, el profeta, porque ya era muy grande la maldad de ellos. Hermano, y mire lo que dice este versículo, y otro más le leo, dice,
Amós 7:12, y usted lo lee para abajo, dice, este es un sacerdote, hermano, del rey. Y Amasías parece que es un sacerdote del rey. Dijo a Amós, vidente, le dice, vete, vidente es el que ahora llaman de profeta. Antes le llamaban vidente, pero ahora es un profeta. Vidente, vete, huye a tierra de Judá. Y come allá tu pan y profetiza allá. Oiga bien, está diciendo, profetiza allá. Y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del rey. Este tipo ya estaba mal aquí. Estaba diciendo que Betel era santuario del rey. Cuando Betel, hermano, significa casa de Dios. Un lugar donde Dios habita. Y él estaba diciendo que ya era santuario del rey. O sea, ya estaban idolatrando al rey. Entonces viene y entonces respondió Amós y dijo a Amasías, no soy profeta, ni soy hijo de profeta. Oiga bien, hermano, cómo se presenta, sino que soy boyero. Boyero es alguien que cuida el ganado. Y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. O sea, el hombre nada que ver, el hombre estaba viviendo su vida, y así es, hermano. ¿Cuántos hombres estamos viviendo nuestras vidas? A lo mejor algunos no estaban haciendo mal las cosas, pero Dios los tomó a ellos para hablarles a las naciones. Porque en este día, domingo, yo sé que en muchos lugares se está predicando la palabra de Dios en naciones, y se le está predicando a las naciones de que el tiempo, hermanos, se está llegando, de que el tiempo se ha cortado y que ya viene, que Cristo ya viene, que está a la puerta. Entonces dice, ahora pues, oye palabra de Jehová, tú dices, no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová, tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suerte, y tú morirás en tierra inmunda. E Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Oiga bien, como le estaba diciendo que no profetizara, hermano, estaba rechazando la profecía, estaba rechazando al profeta, hermano. ¿Y cuántas personas no rechazan al profeta ahora y rechazan a la profecía de parte de Dios? Y vemos que Dios trae juicio sobre este personaje por lo que le está rechazando la palabra. No está rechazando al hombre, no está rechazando a la palabra del hombre, está rechazando al ministerio, al trabajo de Dios, y está rechazando la palabra de Dios, porque todos los llamados son llamados de Dios, y los llamados de Dios son irrevocables. Los dones los da Dios, los ministerios los da Dios, la palabra es de Dios. Entonces cuando la gente comienza a rechazar al profeta o a la profecía, no rechazan al hombre, porque el hombre solo es un instrumento de Dios, sino que comienzan a rechazar lo que Dios está llamando, lo que Dios le ha dado nombre, y al trabajo de Dios y a la palabra de Dios. No rechazan al hombre, no rechazan al vaso, el vaso no es culpable, no rechazan al instrumento, sino que rechazan al que lo mandó, al que lo envió. Entonces, hermano, rechazan, hermano. Para aquel entonces rechazaban al profeta y a la profecía. En este entonces también rechazan al profeta y al profético, a la palabra, a la profecía. Tenemos la palabra profética, hermano, la que está escrita, pero la profecía es una revelación de parte de Dios para edificar su pueblo. Es algo que Dios revela a sus profetas y a aquellos que tienen el don de profecía. Entonces vemos que, hermano, para este entonces también el profeta y la profecía está siendo rechazada, porque el pueblo no quiere que lo exhorten, el pueblo no quiere que le hablen al corazón, sino que mucho pueblo, hermano, que rechazan la palabra de Dios. Pero de todo esto, hermano, si usted y yo atendemos a la voz de Dios, podemos ver, hermano, vemos la maldad. Se había corrompido a las naciones y a Israel, de lo que le he leído, lo que he compartido. Pero Amós 5:4.
5:4. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Y no busquéis a Betel, casa de Dios, ni entréis en Gilgal, ni paséis por Berseba, porque Gilgal será llevado en cautiverio, y Betel será deshecha. Buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma, sin haber en Betel quien la apague. ¿Qué está diciendo, hermano? No busquemos lugares, no busquemos hombres, busquemos a Dios y viviremos. Y Amós 4:11. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Eso está también ahí mismo. Y mire dónde está, lo encontramos en Hechos 15:14. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerda las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado el nombre de Dios. Hermano, ¿cómo vamos a reparar el tabernáculo? ¿Cómo vamos a otra vez a reedificar el tabernáculo? Por Jesús. Y dice que, ¿y cómo? Buscando a Dios. Por eso que dice: buscadme y viviréis. Porque David buscó el arca de Dios para llevarlo a su casa y tener la presencia de Dios con él. Entonces cuando Dios, y por medio de Jesucristo, por el sacrificio de Jesucristo, y es para todos los hombres, porque los gentiles eran todas aquellas naciones que no eran parte de Israel, y para que todos los hombres nos arrepintamos, dice, porque las naciones, hermanos, se han corrompido, pero todo hombre que busque, que crea en Jesucristo, entonces, hermano, usted y yo vamos a buscar a Dios. Cuando buscamos a Dios, buscamos su presencia, buscamos su rostro. Cuando buscamos a Dios es porque nos arrepentimos, nos convertimos. Primero nos arrepentimos y ahí nos convertimos a Dios. ¿Para qué? Para que no nos paguen conforme a nuestras obras. Porque si usted y yo no le damos nuestra vida a Jesús, entonces nuestra justicia, nos van a juzgar por nuestra propia justicia, por nuestras propias obras. Nos van a pagar conforme a todo lo que nosotros hemos hecho, hermano, y Dios quiera eso. Pero cuando venimos, es reedificado, cuando venimos y el tabernáculo de David se restablece en nuestra vida, quiere decir que nosotros vamos a buscar a Dios. Ya no le vamos a dar la espalda a Dios, sino que vamos a buscar el rostro de Dios. Y por tanto, cuando buscamos el rostro de Dios es cuando venimos arrepentidos de nuestros pecados, de nuestras maldades, de nuestras iniquidades. Entonces vienen después, hermano, cuando venimos y buscamos el rostro de Dios, vienen tiempos de refrigerios, cuando nos arrepentimos de nuestras maldades. Entonces comenzamos a vivir la vida que agrada a Dios. Comenzamos a vivir, hermano, en el diseño de Dios, en el propósito de Dios. Amamos la palabra de Dios, no rechazamos la palabra de Dios. Amamos a Jesucristo. Por eso, hermano, es que ahora tú y yo venimos y le servimos a Dios, porque un día fuimos rebeldes como el pueblo de Israel. Un día fuimos rebeldes como el pueblo de Israel, como las naciones. Así como están las naciones corrompidas, hermano, así estaban cuando Dios levantó al profeta Amós. Y Dios quería volverlos a él, pero este pueblo estaba endurecido su corazón. Estas naciones estaban endurecidos su corazón, las cosas que practicaban. Pero lo que yo te quiero dejar sembrado es que dice el 5:7, buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis, dice Dios. Ya no te va a pagar conforme a tus obras,
sino que Él va a perdonar todas las ofensas que hemos hecho, toda la maldad que hemos hecho, y dice que Él viene y toma todos nuestros pecados y los tira a la profundo de la mar. Hay un versículo ahí mismo en Amós que dice que ¿para qué querés el día de Jehová? Si es de tiniebla, si es de gran dolor, ¿para qué lo querés? Muchos lo desean, dice, y no están preparados para ese día. Muchos deseamos la venida de Cristo, pero no es desear la venida de Cristo. ¿Estamos viviendo en santidad? Ese día vamos a pasar el examen, porque si ese día no pasamos el examen, nos quedamos. Tenemos que amar la venida de Dios, pero amar la santidad, porque sin la santidad nadie verá a Dios. ¿De qué sirve estar predicando Cristo viene, y no estoy viviendo en santidad? ¿De qué sirve decir Cristo ya viene, pero no estoy viviendo en santidad? No estoy buscando el rostro de Dios. Aún no sé, el tabernáculo de David caído aún en mi vida no se ha restablecido. ¿Cuál era? En un tabernáculo de David eran las 24 horas de adoración, de servicio a Dios. ¿Cuánto buscamos a Dios diario? Hermano, es tiempo de volvernos a Dios. Es tiempo de volvernos a Dios. Es tiempo de darle la espalda al mundo y buscar el rostro de Dios. Yo no sé, muchas veces nos descarriamos. Es tiempo de volver a Dios. Es tiempo de volver a Dios, iglesia. Es tiempo de volver a Dios. Todo aquel que me escuche y está apartado del camino de Dios o aún no le ha dado la vida a Dios, es tiempo de darle la espalda al mundo y buscar el rostro de Dios, porque dice, buscarme y viviréis. Buscarme y viviréis. Señor, te damos gracias en este día por tu palabra tan hermosa, Señor, que tú nos has dado. Te pido, Señor, que no se quede solo en nuestra mente, sino que vaya a nuestro corazón, Señor, y que podamos, Señor, meditar en las cosas malas, Dios, que hemos fallado, que hemos pecado, que hemos cometido en contra de ti. Si aún, Señor, o te hemos dado la espalda, Señor, te pido, Señor, que esta palabra venga y martille en nuestro corazón para volver a buscar el rostro tuyo, Señor, que se pueda, Señor, otra vez levantar el tabernáculo de David, donde, Señor, David se esmeró por buscar tu presencia, por traer tu presencia a su casa, Señor bendito. Te pedimos que así nos esmeremos, Dios, de buscar tu presencia, de tener tu presencia en nuestras vidas, Señor bendito, de buscar tu rostro en todo tiempo y en todo momento, Señor, porque sabemos que los tiempos son malos, Padre, pero que tú, Señor, si nosotros vivimos conforme a tu palabra, conforme a tu agrado, no seremos, Señor, no se nos pagará conforme a nuestras obras, Señor, sino, Padre, que tú verás la misericordia de Cristo en nosotros, Padre bendito, porque por medio de Él nuestros pecados han sido perdonados, Dios bendito, y por medio de Él tenemos, Padre, entrada al lugar santísimo, Señor bendito. Más de estar, Señor, si estamos esperando tu venida, que amemos la santidad, Señor, porque sin santidad nadie te verá tu rostro, Señor. Te damos gracias en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén.